Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados; perplejos, mas no desesperados; perseguidos, mas no abandonados; derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros, mas en ustedes la vida, pero teniendo aquel espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por eso hablé. También nosotros creemos, y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante Él juntamente con ustedes. Y todo esto para su bien, a fin de que cuanto más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Verbum Domini. My vows to Te the ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. I believed you Tengo fe, aunque digo, muy desdichado soy. Yo que he dicho en mi consternación, todo hombre es mentiroso. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. How shall I make a return? Como al Señor podré pagar todo el bien que me ha hecho. The cup of La salvation, copa de salvación levantaré and e I invocaré el nombre del Señor. Ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. precious in the eyes of the Lord. Al Señor, yo soy tu siervo el hijo de tu esclava. Tú has soltado mis cadenas. Sacrificio te ofreceré de acción de gracias. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. To you will I offer sacrifice of thanksgiving. Ofreceré un sacrificio en acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Whoever loves me will keep to El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y estaremos con él. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, miren, que los mando como ovejas entre lobos. Por eso, sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa.
Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se le sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Créanme, no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Verbum Domini. Sibi Christe. Saint Joseph Pignatelli San José Pignatelli no es bien conocido fuera de los círculos jesuitas, pero es un muy buen santo para nosotros en nuestra época, tomando en cuenta tanto de lo que pasó en su época. La primera lectura de hoy de la segunda carta a los Corintios comienza acerca de guardar tesoros en la tierra en vasijas. Y justo antes de eso, ¿cuál es ese tesoro? Es la luz de Cristo que brilla dentro de nosotros. Ese es el tesoro. No el oro, no la plata, no joyas. Es la luz de Cristo que refleja la luz de Dios y que nos dice quién es Dios, revelándonos el Padre. De manera que el Señor le dice a San Felipe, si me ves a mí, ves al Padre. Y sabiendo quién es Cristo, saber quién es Cristo es la luz que guardamos en una vasija terrenal. Y pensemos acerca de ello en función del ejército de Gideón. ¿Recuerdan cómo ellos tenían vasijas de tierra con luces dentro y cómo las rompieron y súbitamente hubo 300 luces que rodeaban el campo enemigo? Y luego soplaron las trompetas. Pero esa es la imagen de que hay una luz dentro de una vasija y que luego se abre y es revelada. Y esto es muy apropiado para entender a San José en su época. Él nació en los años 1747. Él era de una familia noble. Pero recuerden lo que estaba ocurriendo. Era la época de la Ilustración. Teníamos filósofos de todos los diferentes tipos. La mayoría no estaban de acuerdo entre ellos mismos, pero todos se veían a sí mismos como defensores de la razón pura sin fe. Y que la razón pura, la capacidad humana de pensar por sí sola, iba a ser suficiente para ser la Ilustración. Y esa es una de las razones por la que estos hombres hablan acerca de los comienzos de la Edad Media como la Era Oscura. Ellos eran la luz. La Edad Media era la Edad Oscura, era la época en la que la fe cristiana fue llevada a Europa. Ellos vinieron a apagar esa fe y traer la luz de la razón. Pero lo que estaban haciendo al final era tratando de apagar la luz de Cristo. Estaban trabajando duro para quitar la fe en Jesucristo de toda la sociedad europea, de manera que la luz de la razón hiciera que la tecnología y la ciencia trajeran progreso.
Y por supuesto, la razón nos ayuda a que tengamos la ciencia y la tecnología, y eso es bueno. Y eso es el comienzo de la revolución industrial. Y la revolución científica ya estaba ocurriendo durante ya 100 años en aquella época. Pero aquellas personas también decían cosas como: no habrá ilustración en Europa sino hasta que el último rey haya sido estrangulado con los intestinos del último sacerdote. Querían quitar toda monarquía y toda religión. Y a pesar que era uno de los filósofos de la Ilustración, Locke, quien había dicho que la religión era la causa más grande de la guerra, el quitar la religión llevó a lo que algunos llaman la Primera Guerra Mundial, porque esto llevó a la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, en que más personas murieron que en todas las guerras religiosas de los 1800 años anteriores. Esa es la realidad. Lo que ocurrió, San José y su hermano Nicolás nacieron en familia noble. Los dos padres eran nobleza. El padre era italiano, la madre española. Nacieron en España, pero sus padres murieron cuando eran muy pequeños. Quedaron huérfanos a la edad de 12 años. Fueron a la escuela jesuita y vivieron en la comunidad jesuita porque no tenían padres. Así que básicamente fueron criados como huérfanos por la Sociedad de Jesús. Y los dos ingresaron a los jesuitas. Fueron ordenados y aquí tenemos a un hombre que era noble, que estaba enseñando la escuela primaria a los niños y trabajaba en las prisiones, en especial con hombres que habían sido condenados a la muerte. Ese era su trabajo principal, tratando de llevarlos a la conversión final, cuando súbitamente el rey de España, sin advertencia alguna, en una sola noche ordenó en abril de 1767 que todos los jesuitas en todos los territorios españoles, esto lo hicieron con preparación en secreto, durante un número de meses. Y había un juramento de secreto, nadie se enteró sino hasta la misma noche, del 3 de abril al 4 de abril. Cada jesuita fue arrestado y fueron metidos en barcos, sus casas fueron registradas. Uno de los puntos que la gente de la Ilustración hace es que la iglesia tiene todo el dinero y todo el oro y están escondiendo el oro y lo están obteniendo del Nuevo Mundo y están utilizando las misiones para ganar dinero. Y por lo tanto todo está oculto en las casas de los jesuitas. No había dinero. Eso no era verdad. Era calumnias. Pero es el tipo de cosas que ha alimentado mitos a lo largo de la historia, así sea de los jesuitas, mitos que se contaban acerca de los judíos en Europa y todo tipo de cosas. Y todos esos jesuitas, 5.000, fueron metidos en barcos y fueron llevados a alta mar y muchos murieron. Y San José fue nombrado provincial activo porque era muy bueno, era un organizador muy bueno e hizo lo posible para tratar de salvarlos, pero incluso Italia no los aceptaba, no los dejaba desembarcar de ningún lado. Todos tenían miedo de aceptarlos. También fueron expulsados de Portugal y Francia. Los tres reyes eran parientes, eran miembros de la familia Borbón. Y los tres reinos los expulsaron, motivados por una variedad de cosas. En Portugal, el primer ministro era masón y odiaba a la Iglesia Católica. Unos pocos años antes, ellos habían condenado la membresía en la logia masona. En Francia era una combinación de Ilustración y los enciclopedistas, también la logia masónica en Francia, y la amante del rey estaba enojada con los jesuitas porque no le daban la absolución al rey, a menos que él
concluyera la aventura con el amante. was Madame Pompadour. Edward Pompadour. Era Madame Pompadour. And so Así que they, a variety of things came. había una variedad de cosas que estaban ocurriendo, pero diferentes formas y por diferentes motivos la gente quería apagar la luz de Cristo And have their own way of doing things. y tenía su propia forma de hacer las cosas, pero lo que no se daban cuenta, los tres reyes, era que sus reinos habían de ser derrocados por los mismos que estaban tratando de expulsar a los jesuitas. It wouldn't be but another 20 years. No pasarían sino 20 años más o menos. The king of France would be El rey de Francia sería arrestado pocos años después y sería decapitado. Y luego Napoleón habría de invadir España. that these they were not only undoing No solamente estaban desbaratando la sociedad, y la razón que ellos decían era, si eliminamos a los jesuitas, entonces podremos eliminar las demás órdenes, y una vez que eliminamos las demás órdenes, la Iglesia Católica colapsará por completo. that's why Por eso, durante esa misma época, durante su vida, cuando el Papa Pío VI fue arrestado por Napoleón and taken into exile in France, y llevado al exilio en Francia, Napoleón le dijo, ahora he destruido la Iglesia Católica. Esa era su meta. to which the Pope said, A lo que el Papa contestó, si los papas, si los sacerdotes no hemos sido capaces de destruirlo los últimos 1800 años, tú and no tienes la menor probabilidad. Y de hecho fue su sucesor, Pío VII, quien hizo un par de cosas. Número uno, restauró a los jesuitas he also tried. y también trató de obtener misericordia para Napoleón, irónicamente. One of the other things Otra cosa que vemos en el Evangelio de hoy, the way that our Lord describes la forma que el Señor describe que somos ovejas entre lobos, es que era así exactamente. one place to another. Eran casados de un lugar a otro. Y la única cosa, Pope Clement XIV cuando el Papa Clemente XIV finalmente suprimió la sociedad entera de Jesús, el Papa Clemente XIII allowed the Jesuits. había permitido que los jesuitas fuesen expulsados. Pope Clement XIV El Papa Clemente XIV lo suprimió en 1773. we need to learn a lesson from Tenemos que aprender una lección de aquellos dos hombres. they were told if you A ellos se les dijo, si no suprimen a los jesuitas, we will cause a war and we causaremos una guerra y vamos a invadir los estados papales. both of them acted well. I don't want to cause war. They appeased Así que los dos dijeron, no queremos causar la guerra. Querían calmar a sus enemigos to the pressure. y se rindieron ante la presión. ¿Y qué ocurrió como resultado? Napoleon invaded. Napoleón invadió los estados papales de todas formas. This is something that we have to pay. Esto es algo a lo que tenemos que prestar atención. Cuando la gente se identifica a sí misma como enemigo de Jesucristo y de su iglesia And you try to appease them. y tratan de You end up pacificarlos, uno termina siendo destruido por ellos. people will not Ese stop. tipo de gente no se detendrá. They usually don't have Usualmente basis of no tienen una base de principio para distinguir entre el bien y el mal. Tienen una base de, dicen, quiero el poder, si me ponen a cargo, yo seré la luz del mundo, yo traeré la ilustración, yo haré que todo sea mejor. Y cuando uno los pacifica, siguen empujando y empujando, hasta que si tiene la oportunidad, como en el caso the Enlightenment leaders, de los líderes de la ilustración, entonces incredible causan violence and evil. violencia y maldad increíbles. And one of the things we need to Y una de las cosas que tenemos que aprender de papas como Clemente XIII y XIV is that you can't es que no se puede aplacar a los enemigos de Cristo. can't accommodate No se les puede please them. calmar, no se les puede agradar, no se les puede complacer You are dead. hasta que uno está muerto. And even then, I E incluso entonces, les garantizo, are not going to be happy. incluso ahí no van a estar felices, nunca quedan contentos, Continue están llenos de ira. once
De manera que una vez que eliminaron a los jesuitas y luego empezaron a atacar a las demás órdenes y crearon tantos mártires con tantos religiosos, entonces trajeron destrucción y crearon lo que aún llamamos en Francia el reino del terror. Ese fue el primer movimiento terrorista de parte de un gobierno que conocemos, y fue en nombre de la razón pura. Eso fue Rousseau. Rousseau mataba a cualquiera que estuviera en desacuerdo con su Dios de la razón, incluyendo a los ateos. Solía ejecutarlos. Tenían que aceptar a su Dios de la razón. Se convirtió en más autoritario incluso que la iglesia había sido jamás, y más violento. Y esa es la situación en que San José Pignatelli trató de dirigir a los jesuitas que habían sido exiliados. Una vez que fueron suprimidos, quedaron liberados de sus votos, ya no tenían sus votos como jesuitas. Y no podían encontrar trabajo como sacerdotes diocesanos porque muchas diócesis tenían miedo de hacer que los españoles se enojaran con ellos. Así que terminaron deambulando y San José finalmente logró que sus familiares y amigos les proporcionaran alivio, comida, vivienda, hasta que hubo un pequeño error, que bueno, no fue un error. El Papa Clemente XIV suprimió a los jesuitas. Emitió una bula de supresión, Dominus Ac Redentor, tenía que ser leída en cada país en donde había de ocurrir. Catalina la Grande de Rusia no permitió que los mensajeros papales trajeran la bula de supresión. Y como resultado, los jesuitas en Rusia ya acababa de conquistar una gran parte de Polonia, así que había jesuitas polacos y rusos y otros que les fue posible seguir siendo jesuitas. Y una vez que las cosas se calmaron, el duque de Parma empezó a darse cuenta que los jesuitas tenían las mejores escuelas en el país. Los quería de regreso, así que logró que algunos de esos jesuitas polacos volvieran. Y San José Pignatelli obtuvo permiso para acompañarlos y se convirtió en el provincial de ellos y ayudó a establecer un noviciado y a establecer escuelas y parroquias. Y el Papa Pío VII les permitió restablecerse pacíficamente. Y luego, después de la derrota de Napoleón, en 1814, Pío VII permitió que los jesuitas fueran restaurados. Así que volvieron. Todavía tienen muchos enemigos. Lo que también podemos aprender de esto es algo que Arnold Toynbee, el gran historiador, dijo: varias civilizaciones, y esto aplicaría al cristianismo, no son destruidos por enemigos externos. Por más que traten, los ilustrados no fueron capaces de destruir la Iglesia Católica y no pudieron destruir a los jesuitas. Sin embargo, en toda era, también tenemos que tener en cuenta el otro principio. Las civilizaciones llegan a su fin desde dentro. Las civilizaciones caen cuando pierden la fe en quienes son y pierden su identidad y sus valores. Más razón aún por la que nosotros, como católicos, y yo como jesuita, debemos permanecer siempre firmes y inseguros, seguir siendo vasijas de barro, débiles y vulnerables, pero vasijas que conocen que el tesoro que llevamos no proviene de la ilustración, no proviene de nuestra inteligencia, no proviene de nuestra inteligencia, sino que es la luz de Jesucristo que brilla en la oscuridad de este mundo, incluyendo a aquellos que quieren emitir luz a partir de la razón pura.
Y como resultado, nosotros vamos a ser los que permaneceremos firmes en defensa de esa luz, conscientes que Cristo es nuestra fortaleza, y al igual que San José Pinatelli, finalmente estaremos contados entre los santos.